Florence Scovel Shinn guardó esta oración por 4 décadas. Y cuando descubras el motivo, vas a entender por qué tu vida financiera no ha florecido como esperabas. Ella guió a miles de personas. Dejó plasmados 4 libros llenos de sabiduría. Dio cientos de conferencias que inspiraron a multitudes. Pero existía una oración que mantenía en secreto. Una oración tan poderosa que transformó a personas desamparadas en seres prósperos en tan solo 7 días. Y ella sentía temor. Un temor profundo. Temor de que esta oración cayera en manos equivocadas. Temor de que se usara sin la debida preparación espiritual. Temor de que su poder se utilizara de manera inapropiada. En 1937, 3 años antes de su partida, Florence confió esta oración a solo 5 personas, individuos que había instruido personalmente durante años, e hizo que cada uno jurara que solo la transmitiría a alguien verdaderamente listo. Pero en 2013, uno de sus manuscritos perdidos fue hallado en una casa de libros usados en Nueva York. Y ahí estaba la oración completa, escrita de su puño y letra, con instrucciones detalladas y advertencias sobre cuándo usarla y cuándo no usarla. En los próximos minutos, vas a descubrir esta oración palabra por palabra. Vas a entender por qué se mantuvo en secreto. Y vas a aprender exactamente cómo usarla para transformar tu vida financiera hoy mismo. Pero antes, necesitas conocer la historia de cómo Florence descubrió este poder. Porque, sin entender su origen, la oración no funciona. Nueva York, 1923. Florence se encontraba en el peor momento financiero de su vida. Divorciada, sin un ingreso fijo, sobreviviendo de clases de arte que apenas cubrían el alquiler. Ya llevaba años estudiando metafísica. Ya conocía los principios de la ley de la atracción. Pero algo no funcionaba. Ella decretaba, visualizaba, afirmaba, y pequeñas cosas se manifestaban. Pero nunca la transformación completa. Nunca la prosperidad que sabía que era posible. Una noche, no podía conciliar el sueño, angustiada por el alquiler atrasado, con las cuentas acumulándose. Y de pronto, algo sucedió. Ella describe en el manuscrito como una voz, no audible, pero clara como si alguien estuviera hablando directamente en su mente. Y la voz le dijo: «Detente, estás luchando, estás forzando, estás intentando controlar lo que ya está hecho». Florence se sintió confundida. ¿Qué ya está hecho? Nada está hecho. Estoy en la ruina, desesperada. ¿Cómo algo podría estar hecho? Y la voz continuó: «En el reino espiritual, todo lo que necesitas ya existe. Todo lo que deseas ya ha sido provisto. Pero tú bloqueas la manifestación porque lo tratas como futuro, cuando deberías tratarlo como presente». Y entonces, la voz dictó la oración. Florence tomó papel y pluma y escribió cada palabra. Y cuando terminó, sintió que algo cambiaba. No era euforia, no era excitación. Era una paz profunda, una certeza absoluta, como si todo ya se hubiera resuelto. Y al día siguiente, a las 10 de la mañana, un cliente que le debía desde hacía 2 años apareció en su puerta con el pago completo, más intereses, $800, lo suficiente para 3 meses de alquiler. Pero Florence no se detuvo ahí. Ella probó la oración nuevamente, esta vez para una amiga que estaba a punto de perder su casa. La amiga recitó la oración conforme Florence le había enseñado. Y en 5 días, un pariente lejano que ni siquiera sabía que existía falleció y le dejó una herencia, $15,000,
más que suficiente para salvar la casa e incluso invertir. Y fue ahí que Florence comprendió. Esta oración no era como las otras. Esta oración no pedía. Esta oración reconocía. Y reconocer lo que ya está hecho espiritualmente es lo que fuerza la manifestación física. Tranquilo, tranquila, porque esto se va a poner aún más profundo. Florence comenzó a enseñar la oración a sus alumnos, pero no a todos. Ella percibía que algunas personas no estaban preparadas, individuos que aún estaban atrapados en una conciencia de escasez, gente que quería usar la oración para controlar, para manipular, para conseguir cosas por avaricia. Y cada vez que alguien así lo intentaba, la oración no funcionaba. O peor aún, manifestaba lo opuesto. Y Florence anotó esto en el manuscrito. Esta oración solo funciona cuando viene de un corazón que ya acepta la abundancia como su estado natural, no como una conquista, sino como un derecho divino. Te contaré sobre una de las 5 personas que recibieron la oración de Florence personalmente. La llamaremos Guadalupe, 1935. Guadalupe tenía 53 años, viuda, sin hijos, viviendo de una pensión mínima. Ella conoció a Florence en una conferencia, y algo en ella llamó su atención. Florence vio pureza espiritual. Vio a alguien que no buscaba riqueza por avaricia, sino por la libertad de servir. Florence invitó a Guadalupe a un entrenamiento privado. 6 meses, cada semana, estudiando los principios, limpiando creencias limitantes, aprendiendo a ver la abundancia no como recompensa, sino como su naturaleza divina. Y solo después, en el último día del entrenamiento, Florence le enseñó la oración y le dijo: úsala con sabiduría, úsala con gratitud, úsala sabiendo que no estás pidiendo nada. Estás simplemente abriendo los ojos para ver lo que ya ha sido dado. Guadalupe regresó a casa y a la mañana siguiente hizo la oración conforme Florence le había enseñado. Y ella describe en su diario: fue como si una puerta se abriera, una puerta que siempre estuvo allí, pero yo nunca había visto. Y en los próximos 7 días, 3 cosas sucedieron. Primero, un abogado se puso en contacto con ella sobre una propiedad que su difunto esposo tenía, pero que ella no conocía. Una propiedad que valía $20,000. Segundo, ella recibió una oferta para enseñar costura en una escuela, algo que ella amaba, pero nunca imaginó que podría darle dinero. $500 al mes. Y tercero, una amiga le ofreció sociedad en un negocio de sombreros. Inversión inicial 0. Solo su habilidad. En 3 meses, Guadalupe tenía más dinero que en toda su vida. Pero lo más impresionante es que ella no cambió. Continuó siendo sencilla, continuó siendo generosa, continuó siendo agradecida. Y Florence anotó: esta es la señal de que la oración está funcionando correctamente. Cuando la persona prospera, pero no pierde su esencia. Y ahora te debes estar preguntando: si esta oración es tan poderosa, ¿por qué Florence la escondió? Y aquí está la parte que ella dejó muy clara en el manuscrito. Esta oración no es para quien quiere hacerse rico rápido. Esta oración no es para quien quiere presumir. Esta oración no es para quien quiere acumular sin compartir. Esta oración es para quien entiende que la prosperidad es un canal, no un depósito. Recibes para dar, para compartir, para multiplicar. Y cuando entiendes esto, la oración se transforma en una llave. Pero cuando no lo entiendes, la oración se transforma en una prueba, que inevitablemente fallarás. Aquí está el supergracias apareciendo, porque acabas de descubrir que existe una oración
que Florence guardó por décadas. ¿Viste cómo transforma vidas cuando se usa con el corazón correcto? Esta sabiduría se mantuvo en secreto porque pocos están listos para el poder que carga. Cada video como este exige buscar manuscritos raros, traducir diarios antiguos, conectar historias que casi se perdieron. El súper gracias allá abajo no es solo apoyo financiero. Es que estás activando la ley de la atracción que Florence tanto enseñó. Cuando honras la sabiduría que recibes, creas espacio para recibir aún más. No eres solo un espectador. Eres un guardián de esta verdad ancestral. Forma parte de quienes valoran las enseñanzas de Florence, haciendo clic en ese corazón dorado. Ahora, vamos a revelar la oración completa. Pero antes, necesitas entender los 3 principios que la hacen funcionar. Principio 1. Tiempo espiritual versus tiempo físico. En el reino espiritual, todo ya está completo. Todo lo que vas a manifestar ya existe allí, esperando a que lo reconozcas. Y la oración no pide crear. La oración reconoce lo que ya fue creado. Este cambio de conciencia, de pedir a reconocer, es lo que cambia todo. Principio 2. Palabra, hablada como decreto. Florence enseñaba que la palabra hablada tiene poder creativo, pero no cualquier palabra. Palabra hablada con fe, con certeza, con gratitud. Y esta oración específica fue construida con palabras que vibran en frecuencia de prosperidad. Cada palabra fue elegida, cada frase fue medida, para resonar con la ley de la abundancia. Principio 3. Soltura total. Después de hacer la oración, la sueltas. No te quedas checando, no te quedas ansioso, no te quedas dudando. Confías en que lo que fue reconocido en lo espiritual se va a manifestar en lo físico, en el tiempo divino, que es siempre perfecto. Y esa soltura, ese desapego al cómo y al cuándo, es lo que permite que la manifestación fluya. Y ahora, finalmente, la oración que Florence escondió por 4 décadas. La oración que está escrita en el manuscrito encontrado en 2013. La oración que transformó a desamparados en prósperos en apenas 7 días. ¿Estás listo? Porque después de que lo sepas, no podrás decir que no sabías. Y con el conocimiento viene la responsabilidad. La oración de la prosperidad eterna de Florence Scovel Shinn. Yo reconozco en este momento que toda abundancia ya fue providenciada para mí por el Espíritu Divino. No pido, pues todo ya está hecho. No suplico, pues ya soy heredero de la riqueza infinita. Solo abro mis ojos espirituales para ver lo que siempre estuvo disponible. Agradezco por la circulación divina de dinero, salud, amor y oportunidades que fluyen hacia mí ahora como un río que nunca se seca. Suelto todo miedo, toda duda, toda preocupación y acepto con gratitud profunda que mi prosperidad es eterna, porque viene de la fuente que nunca falla. Está consumado, está hecho. Así es. Esta es la oración, palabra por palabra, conforme Florence escribió en su manuscrito. Y ahora viene la parte importante. ¿Cómo usarla? ¿Cuándo usarla? ¿Y qué esperar? Florence dejó instrucciones claras. Esta oración debe ser hecha en voz alta, en un lugar tranquilo, por la mañana, de preferencia al amanecer, porque la energía de la mañana es de nuevos comienzos. Y debes hacerla con emoción, no mecánico, sintiendo cada palabra, reconociendo realmente que todo ya está hecho. Y después agradeces y sueltas y vas a vivir tu vida, sin quedarte obsesionado con cuándo va a llegar, solo confiado en que va a llegar. Y Florence alertaba. En los primeros 7 días,
El universo va a probar tu fe. Las cosas pueden incluso parecer peor. Pueden aparecer cuentas. Pueden surgir problemas. Pero eso no es un bloqueo. Es limpieza. El universo está removiendo lo que está en el camino de tu prosperidad. Y si te mantienes firme, haciendo la oración cada día, manteniendo la fe, en el 7º día, algo cambia. Una puerta se abre, una oportunidad aparece, un dinero inesperado llega, y ahí la manifestación comienza a acelerar. Pero antes de que salgas corriendo a hacer la oración, necesitas entender los 7 días de prueba, porque Florence documentó un patrón que se repetía con todas las personas que usaban la oración. Y si no sabes qué esperar, vas a pensar que no está funcionando, cuando en realidad está funcionando perfectamente. Día 1, el día de la paz profunda. Cuando haces la oración por primera vez, sientes una paz que no tiene sentido lógico. Aún estás en la misma situación financiera, pero algo dentro de ti sabe que está resuelto. Florence llamaba a esto el testimonio del Espíritu. Es Dios confirmando que la oración fue escuchada y aceptada. Día 2, el día de la duda sutil. Te despiertas y la paz de ayer parece haber disminuido. Los pensamientos comienzan. ¿Será que funciona de verdad? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que soy digno? Y aquí, el 80% de las personas desisten, porque piensan que si están dudando, es porque no está funcionando. Pero Florence decía, la duda no es tuya, es la mente carnal resistiendo a la verdad espiritual. Haz la oración nuevamente, con aún más convicción, y la duda se disuelve. Día 3. El día de la prueba material. Algo sucede en el mundo físico que parece contradecir la oración. Una cuenta inesperada, un problema en el trabajo, un gasto emergencial. Y nuevamente, la tentación de desistir es fuerte. Pero Florence enseñaba, el universo no te está bloqueando, te está limpiando, removiendo obstáculos antiguos para abrir camino para lo nuevo. Y si mantienes la fe, haces la oración y agradeces aún así, pasas la prueba. Déjame contarte sobre Ricardo. Él estaba haciendo la oración en 1928. En el 3er día, su carro se descompuso. Reparación de $300, dinero que no tenía. Se sintió tentado a reclamar, a dudar, a desistir, pero recordó la advertencia de Florence y en lugar de reclamar, agradeció. Gracias por la oportunidad de ejercitar mi fe. Gracias porque sé que la provisión ya está en camino. Y en el 5.º día, un primo que no veía hace años apareció, ofreciendo sociedad en un negocio. Inversión inicial $1,000, que se convirtieron en 10,000 en 6 meses. El carro descompuesto fue la puerta para la transformación, no el obstáculo. Día 4. El día de la sincronicidad. Pequeñas cosas comienzan a suceder. Piensas en alguien y la persona llama. Necesitas una información y ella aparece. Tienes una intuición y ella se confirma. Son señales de que la oración está activando la ley de la atracción, de que estás entrando en sincronismo con la abundancia. Florence decía, presta atención a los pequeños milagros. Son la promesa de los grandes milagros que vienen. Día 5. El día de la oportunidad disfrazada. Algo se asoma, que parece pequeño, insignificante, pero guarda un potencial enorme. Una invitación, una idea, un encuentro casual. Y la mayoría de la gente lo ignora, porque espera algo grande, algo obvio. Pero Florence Scovel Shinn enseñaba, Dios no siempre manda camiones llenos de billetes, a veces manda semillas, y si las siembras,
La riegas y la cuidas. La semilla se convierte en un árbol que da frutos. Frutos abundantes. Guadalupe, 1930. Estaba en el 5.º día de la oración y una vecina le pidió que le hiciera un vestido. Pago, $5. Guadalupe casi se negó. $5 no iban a solucionar sus problemas, pero algo dentro de ella le dijo que aceptara. Y cuando la vecina usó el vestido en una fiesta, imagínate, 3 mujeres le pidieron el contacto y en 2 meses, Guadalupe tenía un negocio de costura que le daba $100 por semana. Los $5 eran la semilla, no la cosecha. Día 6, el día de la urgencia divina. Sientes una urgencia inexplicable por hacer algo. Llamar a alguien, ir hacia algún lugar, tomar una decisión. Y no tiene sentido lógico. Pero la intuición te está gritando. Florence lo llamaba acción inspirada. Es Dios guiándote hacia el punto de manifestación. Y si obedeces, sin cuestionar, la bendición aparece. Créeme, día 7. El día de la manifestación visible. Algo concreto sucede. Llega dinero. Se abre una oportunidad. Se resuelve un problema. Y lo sabes, sin sombra de duda, que fue la oración. Porque el timing es demasiado perfecto para ser coincidencia. Y Florence decía, este es el día de la cosecha de lo que sembraste en los primeros 6 días. Pero no pares. Sigue haciendo la oración, porque la prosperidad eterna no es una manifestación, es un estado de conciencia. Y aquí está el secreto que pocos entienden. Esta oración no es para hacerla una vez y parar. Esta oración es para hacerla todo día, por el resto de tu vida. Porque lo que hace no es traer prosperidad de afuera hacia adentro. Ella activa la prosperidad que ya está dentro de ti. Y cuanto más la activas, más crece, más se manifiesta, más se convierte en tu realidad permanente, en tu nueva realidad. Florence hacía esta oración cada día, hasta el último día de su vida. Y testigos dijeron, ella nunca tuvo carencia de nada, nunca se preocupó por dinero. No porque fuera rica, sino porque sabía, con certeza absoluta, que la fuente divina nunca falla. Y cuando sabes eso, con la misma certeza que ella sabía, la carencia se vuelve imposible, imposible. Ahora, déjame mostrarte los 5 errores fatales que hacen que la oración no funcione, porque Florence lo documentó. Y si cometes estos errores, la oración no se manifestará, o se manifestará de forma distorsionada. Presta atención. Error 1. Hacer la oración con desespero. Cuando oras desesperado, estás afirmando carencia. Y la ley de la atracción manifiesta lo que afirmas, no lo que deseas. La oración necesita venir de un lugar de paz, de certeza, de gratitud. Aunque tu situación esté difícil, necesitas confiar en que la provisión ya está en camino y orar como alguien que ya recibió, no como alguien que está implorando. Error 2. Estar checando obsesivamente. Hacer la oración en la mañana y pasar el día revisando la cuenta bancaria, esperando que suene el teléfono, buscando señales. Eso es falta de fe. Y la falta de fe bloquea. Florence decía, después de orar, suelta. Ve a vivir tu vida. Haz tu trabajo. Cuida tus responsabilidades. Y confía en que, en el tiempo correcto, la manifestación aparece. Como un niño que planta una semilla y no la está desenterrando cada día para ver si creció. Confía en el proceso. Error 3. Contarle a gente negativa. Cuando recibes una revelación espiritual poderosa, el primer instinto es compartirla. Pero Florence advertía, no eches perlas a los cerdos.
Gente que no tiene conciencia de abundancia va a dudar, se va a burlar, va a sembrar duda en ti, y la duda mata la manifestación. Entonces, guarda la oración en tu corazón, hazla en silencio y deja que los resultados hablen. Cuando la gente vea tu transformación, ahí puedes enseñar. Y con el ejemplo. Error 4. Usar la oración para controlar detalles. Especificar exactamente cómo, cuándo, cuánto, por quién. Eso no es fe. Es control. Y el control limita la infinita sabiduría de Dios. La oración pide abundancia, pero deja el método al Espíritu Divino, porque muchas veces Dios tiene algo mejor de lo que imaginaste. Pero si estás atrapado en tu plan específico, pierdes la bendición mayor, la gran bendición. Florence contaba de una mujer que hizo la oración pidiendo $500 específicamente de su hermano, porque él se los debía, y la oración no se manifestó. Hasta que Florence le enseñó a soltar el detalle y orar solo por la circulación divina, sin especificar la fuente, y en una semana recibió $1,000 de una herencia que ni siquiera sabía que existía. Si se hubiera quedado pegada al hermano, habría perdido el doble que venía de otra fuente. Suelta el control. Error 5. Parar después de la primera manifestación. Haces la oración 7 días, manifiestas algo y paras, pensando que ya conseguiste lo que querías. Pero la oración no es para una manifestación puntual. Es para prosperidad eterna. Es para una conciencia permanente de abundancia. Entonces, continúa haciéndola, todo día, por el resto de tu vida. Y verás tu prosperidad no solo llegar, sino crecer, multiplicarse y volverse inquebrantable. Y ahora, te voy a dar el ritual completo, exactamente como Florence se lo enseñó a las 5 personas que recibieron la oración personalmente. Este es el ritual que ellas usaban y que tú puedes usar a partir de mañana. Prepárate. Paso 1. Preparación en la noche anterior. Antes de dormir, reserva el vaso de agua que vas a beber por la mañana y declara sobre él: esta agua lleva la bendición de la prosperidad divina. Déjalo en tu mesita de noche, porque el agua tiene memoria y va a absorber la intención durante la noche. ¡Qué magia! Paso 2. Despertar en el horario sagrado. Despiértate entre 5 y 6 de la mañana. Florence decía que este es el horario donde el velo entre lo espiritual y lo físico es más delgado, donde las oraciones tienen un poder triplicado. No tiene que ser exacto, pero cuanto más cerca de las 5, más poderoso. Paso 3. Bebe el agua con gratitud. Antes de cualquier cosa, bebe el agua que preparaste la noche anterior. Despacio, con gratitud, sintiendo que estás ingiriendo la bendición líquida de la abundancia. Esto prepara tu cuerpo físico para recibir lo que el espíritu va a decretar. Siente la energía. Paso 4. Posiciónate en reverencia. Puede ser de pie, puede ser de rodillas. Lo que importa es la postura del corazón. Manos abiertas, palmas hacia arriba, simbolizando recibir. Ojos cerrados, respiración profunda, 3 veces, entrando en un estado de paz, profunda paz. Paso 5. Recita la oración en voz alta. No la leas, recítala de memoria. Siente cada palabra, porque cuando memorizas, la oración pasa del papel al corazón, y cuando brota desde el corazón, adquiere un poder infinito. Recita cada palabra con sentimiento, reconociendo de verdad que todo, absolutamente todo, ya ha sido provisto, con convicción, con gratitud profunda, con fe
absoluta. Paso 6. Permanece en silencio por 3 minutos. Al terminar la oración, no salgas corriendo. Quédate en silencio. 3 minutos. Simplemente recibiendo, sintiendo la presencia divina que confirma tu oración. Este silencio es sagrado. Es el momento donde Dios sella lo que has decretado. Paso 7. Agradece y suelta. Expresa en voz alta. Gracias, Padre, porque ya está hecho. Gracias, porque la manifestación ya está en camino. Gracias, porque confío en tu tiempo perfecto. Y entonces, suelta completamente. Sigue con tu día, sin ansiedad, sin obsesión. Con la confianza de un niño que ha pedido un regalo a su padre amoroso, sabiendo que lo recibirá. Este es el ritual, este es el método, este es el camino que Guadalupe enseñó. Y ahora tienes todo lo que necesitas: la oración, las instrucciones detalladas, las advertencias cruciales, la responsabilidad. Ahora es tuya. ¿La vas a usar? ¿O permitirás que este conocimiento muera con este video? Porque aquí radica la verdad final que Guadalupe dejó plasmada en su último diario. Un conocimiento espiritual que no se aplica, se transforma en un peso, en una exigencia, en un sentimiento de culpa. Es preferible no saber a saber y no actuar, porque cuando sabes y no tomas acción, le estás comunicando al universo: no estoy listo, no lo merezco, no confío. Y el universo respeta tu decisión y cierra las puertas de la abundancia, no como un castigo, sino como una muestra de respeto hacia tu libre albedrío. Pero cuando sabes y actúas, cuando rezas la oración a diario, cuando vives los principios, cuando te conviertes en un canal de circulación divina, ahí es cuando el universo exclama: este ser está listo, se lo merece, confía plenamente. Y las puertas de la abundancia se abren de par en par, y la prosperidad no solo llega, permanece contigo, crece sin cesar, se vuelve eterna. Y es por esta razón que Guadalupe bautizó esta oración como la oración de la prosperidad eterna. No una prosperidad temporal, no una prosperidad condicionada, sino eterna. Porque una vez que activas la conciencia de que ya lo tienes todo, de que ya eres heredero de una riqueza infinita, de que la fuente jamás te fallará, esa conciencia nunca más te abandonará. Las crisis pueden surgir, la economía puede desplomarse, pero tú permanecerás en paz, porque sabes que tu prosperidad no depende del mundo externo, depende de tu conexión con la fuente interna, y esa conexión es inquebrantable. Guadalupe vivió esta verdad hasta su último aliento. En los últimos meses de su vida, enferma, sin fuerzas físicas. Ella continuó recitando la oración, cada día, y quienes la acompañaron testimoniaron que nunca perdió la paz, nunca se quejó por carencias, nunca dudó de la provisión divina. Y cuando llegó el momento de partir, ella se fue susurrando la oración, reconociendo que hasta el tránsito hacia el otro lado ya estaba provisto, ya estaba completo, ya era perfecto. Y este es el legado invaluable que nos legó. No los 4 libros que publicó, no los miles de conferencias que impartió, sino esta oración, esta llave maestra de la prosperidad eterna, que permanecía oculta y ahora se revela ante ti, en este preciso instante, no por casualidad fortuita, sino por alineación divina. Comenta aquí, ¿vas a rezar esta oración mañana por la mañana? ¿O seguirás esperando milagros sin tomar acción? Porque esa es la distinción crucial entre quien transforma su vida
y quien solo observa videos sobre transformación personal. Guadalupe te entregó la herramienta, pero solo funcionará si la usas con determinación. Así que comenta, lo haré, si te comprometes a aplicarla en las próximas 24 horas. Y juntos crearemos una energía colectiva de prosperidad que será capaz de mover montañas